Bueno, de alguna forma quería compartir, pues, por lo que es para mí el mundo de educar en la interioridad. Y para ello, pues, comienzo con esta imagen que es de un monasterio de aquí cerca de mi tierra, es el monasterio de Santa María de Valldigna. Es un monasterio que ya no está habitado, que está medio derruido. Con esta imagen en la que parece que la interioridad es ver desde el interior afuera cuando muchas veces lo que hacemos es mirar de fuera hacia adentro. Y creo que al final de esta intervención, pues que quizá podamos haber llegado a tener este convencimiento de que el mundo interior se nutre tanto de fuera como de dentro, ¿no? Que no hay esta dualidad entre lo exterior y lo interior, aunque sí que voy a matizar un poquito lo que es esta visión, ¿no? De esta imagen, de entre lo que para mí significa. Y quiero comenzar con lo que sería quiero comenzar con, perdón, porque tengo un problema con ahora, pues indicándoos un poquito lo que va a ser lo que os voy a presentar, ¿no? Por un lado, quiero hablar un poco de lo que es la realidad del ser humano y la conexión con el mundo interior, un poco cuál es la realidad del ser humano. Por otro lado, quisiera comentaros en esta primera parte, en esta primera contacto, la palabra interioridad y pongo su pequeña gran historia, ¿no? Porque creo que es una pequeña historia dentro de nuestro vocabulario, de nuestra forma de hablar, pero que contacta muy bien y que conecta con una larga tradición espiritual. Definir un poquito lo que sería el concepto de interioridad, porque en algunos momentos, en todos estos años en formaciones, me he dado cuenta que es muy importante que sepamos de lo que estamos hablando, porque es un concepto que a veces nos provoca confusión o creemos que todos estamos hablando de lo mismo y no es así. Por otro lado, quiero abordar un poquito lo que sería el modelo de persona, tanto desde la psicología como desde la religión, para que veáis un poquito por qué luego el fruto de lo que es este modelo también nos va a guiar un poquito respecto a lo que es la pedagogía. Quisiera hablar de algunos retos, dos en concreto, de lo que sería la educación en la interioridad en las escuelas, en concreto es el tema que vamos a tratar hoy, y también el tema de lo que hablaba antes de cuál sería esa pedagogía de la interioridad que podemos promover. Y por último, pues como Pablo ha comentado algunas de mis publicaciones, pues también haceros un poco compartir todo aquello que ya he compartido para que los que puedan acceder, pues que también lo tengáis presente. Y comienzo con este trocito de la exhortación apostólica de Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que fue la primera exhortación del Papa Francisco, porque dijo algo que para mí fue muy importante, porque hacía tiempo que yo lo decía, pero no tenía prácticamente valor. Y ahora lo dice Francisco y como que uno se viene arriba, ¿no? Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser verdadero. De alguna manera, esta frase de la alegría del Evangelio nos habla de esa capacidad del ser humano a poder llegar a ser algo más de lo que somos. En definitiva, el ser humano está llamado a una autorrealización que va más allá de lo que uno puede hacer para encontrarse con el misterio también. Y que eso no es algo que aparece por arte de magia, sino que también necesita de nuestra proactividad, de nuestra capacidad de implicarnos y también de nuestra capacidad de educar nuestro interior. La realidad actual que vivimos, para mí, yo creo que es pues muy significativa, ¿no? Y esta realidad que vivimos, por un lado, nos está como muy matizada por todo lo que es el mundo de la imagen, por todo lo que es el mundo de la apariencia. Pero esa realidad, como esta radiografía que he querido poner, la realidad tiene un mundo interno, un mundo que a veces está, pero no acabamos de descubrir, no somos capaces de ver, pero que eso no significa que no está. Igual que yo no veo mis huesos, sé que cuando yo me levanto de esta silla en la que estoy sentado, mis huesos me van a sostener. Pues un poco creo que la vida y la realidad que estamos viviendo tiene como esas dos partes, ¿no? Una parte que es la visible,
pero hay otras que son más invisibles, que cuesta más alcanzar, en algunos momentos y en algunos casos como desconocida. Y sin embargo, la realidad lo es todo lo externo, todo lo visible, pero también todo lo invisible. Yo con mis alumnos, cuando en alguna de las clases, cuando quiero transmitir esto, les hablo un poco del amor, ¿no? Les digo que el amor no lo podemos ver, vemos gestos, vemos símbolos, me regalan me dan un regalo, un anillo, una, una pulsera, un reloj, una pelota, y eso digo que es el cariño que alguien me tiene. Pero eso realmente no es el amor no lo podemos ver. Y sin embargo, todos estaríamos de acuerdo en que el amor existe y que forma parte de nuestra realidad. Una realidad visible que necesita ser expresado de una manera que no corresponde directamente con lo que es el significado en sí, sino es como el continente, ¿no? Hablamos del vocabulario como ese continente. Y así en otras realidades, como podríamos hablar de la paz o de otros aspectos de nuestra vida que creo que son importantes y que sin embargo pertenecen a ese mundo invisible que muchas veces necesitamos explicitar con algún gesto, con alguna palabra que de alguna manera representa lo que es la profundidad de aquello que para nosotros es importante. Del mismo modo, cuando hablo de la interioridad, durante muchos años, y quizá puede pasar también por aquellas tierras en las que vosotros estáis, el que se convierta la interioridad en esa duda, ¿no? ¿Esto es una moda o es una necesidad? ¿Por qué aparece este término y por qué empezamos a darle tanta importancia al tema de la interioridad? Y sin embargo, no podemos dejar de pensar y de descubrir que aunque es verdad que el mundo cambia muy rápido y que incluso a nivel de creencias podemos pensar que el mundo se está tambaleando, sin embargo, las personas siguen manifestando la necesidad de un mundo interior. Y eso se ve traducido en una constante búsqueda, en cómo las personas van apuntándose, entre comillas, o van intentando acaparar o intentar descubrir en sucedáneos, en cosas que sabemos que realmente no van a colmar ese mundo interior. Muchas veces en esa dispersión que tenemos en nuestra vida, esa capacidad de estar multiplicándonos, ¿no? Ahora cuando hablamos, por ejemplo, de los niños o de los chavales multipantalla, ¿no? Cuando somos capaces de hacer muchas cosas a la vez, cuando estamos en esa búsqueda de identidad o de identidades, por ejemplo, cuando nos referimos a esa identidad que tenemos cada uno de nosotros con nuestro grupo, esa identidad social, pero sin embargo, cuando pasamos al mundo digital, hablamos de una identidad digital. Por lo tanto, hay también una confusión de quién soy en cada momento y cómo me comporto o cómo soy en cada ambiente en el que me muevo, nos lleva a una conclusión, y es que cuando estamos hablando de si esto es una moda o es una necesidad, seguramente estamos hablando de algo fundamental y nos estamos jugando el ser o no ser. Y nos estamos jugando el ser o no ser, lo que antes decía el Papa Francisco, ser plenamente humanos con todo lo que conlleva ello, con todos los dones que de la riqueza del ser humano contiene. Es verdad que cuando hablamos del ser humano de dónde está ubicado en esta gran sociedad, por un lado creo que estamos en un momento en el que, aunque individualmente somos capaces de reivindicarnos, de cultivarnos, de intentar sacar lo mejor de nosotros mismos, el cultivarnos a todos los niveles, sin embargo, hay una parte que es como que el ser humano pierde importancia, ¿no? Es como que en algunos ámbitos el ser humano, por su condición, por su nivel económico, por su cultura, por su falta de cultura o por su condición, incluso su sexo, muchas veces pasa a un segundo plano. Y recordando un poco también al Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, cuando habla de esta sociedad, esta casa común, en la que todos debemos estar volcados no solo por nuestro planeta, sino por unas relaciones fraternas que sean justas y que sean sostenibles, pues también él habla de la sociedad del descarte y creo que el ser humano está en un proceso de descarte continuo, ¿no? En el que en nuestras relaciones, desde esa identidad social, pero también desde esa identidad digital, yo soy capaz de hacer lo del ghosting, ¿no? Desaparecer, borrarte de mis contactos, no saber que no sepas el por qué te he borrado, por qué yo no tengo contacto. Es como que me sirves y no me sirves y esto es tan rápido que provoca esa sensación de que
el ser humano puede desaparecer en cualquier momento y lo importante es su productividad o el beneficio que me aporta. De alguna manera el ser humano vive como si fuera inmortal, pero eso sabemos que no es así y que el ser humano tiene que tropezar con su propia finitud. Por eso os ponía el libro este de Pérdidas cotidianas, porque creo que va muy enlazado con todo lo que vamos a hablar, y es la idea de que crecer implica perder, y las pérdidas en la vida forman parte de nuestro proceso vital, ¿no? Y como en ese crecimiento personal, en ese crecimiento interior, también las pérdidas forman parte de lo que luego llamaré un sentido, que luego lo explicaré un poquito más. De alguna manera, una vida que está repleta de alegrías, pero también de pérdidas evolutivas, de pérdidas de trabajos, de pérdidas de ideales, de cantidad de cosas que vamos perdiendo a lo largo de la vida, el ser humano solo puede encontrar la esperanza cultivando su propio interior. De ahí que la interioridad no sea, al menos desde mi entender, una moda, sino una necesidad, y de hecho es una apuesta urgente por un modelo de persona y por un desarrollo de su interior a nivel profundo. Os pongo una frase del Principito. A mí es un libro que siempre me ha gustado, la película también me gustó porque me recuerda a un montón de aspectos que tienen que ver con la sencillez. Y con respecto al mundo interior, esta frase de solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos, de alguna manera nos está recordando esa radiografía que antes os decía. Yo no puedo ver los huesos, yo no puedo ver el amor, yo no puedo ver la paz, yo no puedo ver determinadas cosas, pero sí que los puedo percibir y saber que están ahí gracias a ese mundo interior, gracias a poder ver la realidad con otros ojos, ¿no? Por hacer una comparación, es como si quisiéramos decir, pues nos acercamos al mar, ¿no? Y alguien ve el mar, pero el que vive en el mar, el que vive del mar, sabe ver más allá de si hay olas o no hay olas, de si hay viento o no hay viento, es capaz de percibir detalles que una persona que no está habituada a vivir en el mar, pues no va a percibir. Pues un poco es esta idea de que en la medida que enfocamos con los otros ojos y somos capaces de acercarnos desde el corazón, podemos ver la realidad desde otro punto de vista. En cuanto a lo que es el concepto de interioridad, es verdad que aparece a mitad del siglo XIX. Y os pongo aquí unas cuantas palabras que son como un intento de reflejar toda la complejidad que lleva también todo este concepto. Es un concepto que enlaza con un montón de formas de expresión de todo lo que es el mundo interior y que aparece en multitud de religiones, en multitud de creencias, aparece esta idea de lo profundo, del Atman, del séptimo, del Apex. Es decir, hay cantidad de palabras que reflejan en muchas tradiciones esta idea de algo profundo en el ser humano. En nuestras tradiciones cristianas, el término espiritualidad sería el más parecido que tenemos a lo que hablamos del mundo interior, ¿no? Por hacer un poquito de recorrido de dónde viene toda esta palabra o de al menos algunos referentes a nivel científico, creo que es importante. Por ejemplo, cuando los psicólogos podemos hablar de Alfred Binet en el siglo XIX, cuando él es junto con Stanford, cuando son capaces de medir la inteligencia con aquello que llamaron el coeficiente intelectual, ¿no? Y que medía la capacidad del ser humano de poder resolver determinadas actividades que tenían que ver con la aritmética, con el espacio, pero sobre todo marcado con el tema cultural, ¿no? Con la capacidad y con la cultura. Esto poco a poco nos llevó a clasificar a los seres humanos en las escuelas, ¿no? Al niño que tiene esta gran capacidad o poca, o es del montón, o es deficiente. Y sin embargo, es un concepto que poco a poco hemos ido superando conforme la propia definición de inteligencia ha ido modificándose. Antes el doctor Pablo nombraba a Gardner y es así que cuando en 1983 saca la teoría de las inteligencias múltiples y ya él plantea también desde esta idea de que la inteligencia no es monolítica, sino que tiene múltiples aspectos, ya planteaba en el 2003 la existencia de la inteligencia espiritual y que posteriormente él habló de la inteligencia existencial. Gardner intentó de algún modo justificar todas esas inteligencias desde áreas
de la corteza cerebral y de todas aquellas partes de nuestro cerebro que un poco eran responsables de las diferentes inteligencias. Como teoría, creo que nos abrió la posibilidad de que no, la inteligencia no era algo monolítico y que podía abarcar muchas otras cosas. Actualmente ahí tenemos críticos al respecto a las inteligencias múltiples, porque no deja de ser una teoría, pero creo que nos abrió esta idea de la inteligencia como algo mucho más global. Si he de destacar a dos personajes, para mí importantes serían Peter Salovey y John Mayer en 1990, que eran educadores, orientadores en escuela, y ellos se dan cuenta de que hay una serie de características que hacen que niños que aparentemente, según el coeficiente intelectual, no eran muy inteligentes, eran capaces de desarrollar unas habilidades y de enfrentarse a la vida de una manera satisfactoria o incluso con éxito. Y sin embargo, como había alumnos que puntuando en un coeficiente intelectual alto y esperando de ellos mucho, no tenían determinadas habilidades y esto les llevaba a no poder desarrollarse o no ser exitosos. Y ellos denominaron a todas estas capacidades y habilidades inteligencia emocional. Sin embargo, fue 5 años más tarde cuando Daniel Goleman es el que pues, publicó este libro de inteligencia emocional, que ha sido un bestseller en todo el mundo, y basándose un poco, recogiendo todas las investigaciones, tanto de Salovey y Mayer como de otros neurobiólogos que justificaban pues, las diferentes características que tenía la inteligencia y cómo ella podía, la inteligencia emocional, pues también influir y capacitar a la hora incluso, sobre todo, del tema empresarial, ¿no? Es decir, a la hora de la venta. Luego aparece un señor, un psiquiatra, Robert Cloninger, que en el 1999 habla de la dimensión espiritual de la propia personalidad. Este psiquiatra por primera vez manifiesta que en esa forma de entender al ser humano, y desde lo que desde la psicología y la psiquiatría hablamos de lo que es la personalidad, como una dimensión añadida que es la espiritual y que es inherente al ser humano. Es como que ya no depende del mundo de la religión, no depende del mundo de las creencias, sino que hay una dimensión espiritual que ya había apuntado en otros momentos otros autores, pero él la recoge como algo importante. De alguna manera da un pistoletazo de salida a todo lo que es el paradigma de intentar descubrir realmente la inteligencia espiritual, en qué medida nos afecta y puede ayudar en nuestra vida. Y como un personaje también quizá más distinto desde el tema desde el ámbito de la física cuántica, aparece Dana Zohar, en la cual habla del punto Dios, ¿no? Junto con otros investigadores neurobiólogos, hablan del punto Dios, de este punto en el cerebro identificado en el que su estimulación o su desarrollo de alguna forma justifica comportamientos que no se pueden explicar desde otro tipo de inteligencias, ¿no? Y hablan de cómo esta sensibilidad a todo lo que es las referencias a lo divino, a lo comunitario, el altruismo, solo pueden ser entendidas desde esta inteligencia espiritual o desde esa dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Cuando ellos han descubierto esta parte más fisiológica de lo que explicaría el por qué los seres humanos tendemos a a desarrollar la inteligencia espiritual. Otros personajes, por ejemplo, como Calen Noble, de la Universidad de Seattle, si no me acuerdo, para mí es muy importante porque ella habla de cómo las personas que desarrollan esa inteligencia espiritual son capaces de establecer vínculos y relaciones interpersonales mucho más duraderas y profundas. Esto nos ayudaría a entender por qué hay personas que a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, son capaces de crear vínculos muy profundos y que no quedan solo en lo superficial, sino que son capaces de llegar a una conexión interna con las personas más allá de lo esperable, ¿no? Creo que son aportaciones muy importantes, aunque sean pequeñas pinceladas, pero para que al menos puedan entender que esto no viene solo del mundo religioso, sino que el mundo científico, el mundo de la psicología, también ha estado investigando y ha estado intentando dar respuesta a esta dimensión del ser humano que en un principio parecía que tenía que ver solo y exclusivamente con las religiones. De ahí puedo llegar a plantear esta pregunta para todos, que es lo esencial, ¿no? Al final
Antes les decía que interioridad y exterioridad son dos conceptos complementarios, porque nuestra vida es interior y también es exterior. No podemos concebir al ser humano si no está en relación constante con su propio exterior y con su propio interior. Lo que yo siento, lo que yo vivo, lo que yo como, todo eso también va a afectar al exterior y lo que está en el exterior también va a afectar a mi propio interior. De ahí que a veces cuando queremos trabajar la interioridad vamos a tener que cuidar tanto lo interior como lo exterior, ¿no? Al menos para facilitar ese proceso interno de descubrimiento. También es verdad que si les digo que miren este envase de perfume, les podría preguntar si lo importante, o al menos si lo que se quieren quedar, es con lo de fuera o con lo de dentro. Evidentemente, aunque el envase sea bonito y sea atractivo, lo importante del perfume no es el envase, sino el contenido, lo que está en él. Todo es importante, pero es verdad que si te quedas solo con lo de fuera, te pierdes realmente lo esencial. Lo de fuera se desgasta, se puede perder, se puede rayar, en este caso, como el cristal, pero el interior nos acompaña siempre. Creo que es importante el poder transmitir esta idea a los jóvenes, a las personas en general, de cómo nuestro fuero interno, nuestro mundo interior, nuestra propia dimensión interna, es algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida y que por mucho que intentamos cultivar nuestro exterior, cultivar nuestro físico, intentar pues peinarnos, arreglarnos, que está muy bien, en el fondo hay un proceso interno que nos va acompañando y esa sensación interna en el que uno sabe que va creciendo, que se va identificando con determinados valores, es lo que finalmente al final de la vida va a surgir también como un colchón, como un darse cuenta de que la vida ha tenido o ha valido la pena, ¿no? Que luego profundizaré un poquito más. Por poner algún personaje, yo no sé si conocen a Horton, pero es un personaje entrañable. Yo digo que es la apuesta de por lo invisible. Es una película que les recomiendo que vean, es una película para niños, pero que los 10, 11 primeros minutos de la película son una definición preciosa de lo que es el mundo interior y la interioridad. Horton es el protagonista de una película de animales y Horton va a ser capaz de descubrir esa rayita que viene ahí en la oreja. Hay un pequeño punto en su oreja, es una mota de polvo y él va a descubrir que en esa mota de polvo hay alguien. Y no solo hay alguien, sino que hay un mundo entero de seres vivientes. Y cómo gracias a esa apertura de su oreja, a esa atención, a ese estar conectado, es capaz de percibir aquello que no es visible, pero que sí que forma parte de la realidad. Ese inicio de la primera parte de la película, de alguna manera, está diciendo cómo nuestra sociedad, representada en la figura de un canguro, de una canguro, nuestra sociedad tiene una serie de reglas y esas reglas son las que justifican nuestras acciones y nuestras voluntades y que todo lo que está fuera de ello no tiene ningún sentido. Por lo tanto, ella dice que todo lo que no se ve, no se toca o no se siente es que no existe y sin embargo el amor no se toca y así muchas más cosas como antes decíamos. Y Horton representa esa capacidad de poder ver como en la radiografía, ver el mundo y plantearse por qué si yo soy grande no puede haber alguien más grande que yo que me esté mirando desde ahí arriba. O por qué si yo soy tan pequeñito no puede haber alguien más pequeñito que yo que dependa de mí. Por lo tanto, se lo pongo como un ejemplo de cómo poder transmitir esta idea de la interioridad tanto a niños como a jóvenes o a adultos para los que nos gustan los dibujos. Creo que es una oportunidad. En definitiva, quiero presentarles algunas definiciones de lo que sea interioridad, sabiendo que ninguna de ellas posiblemente puede englobar todos los matices y todo lo que he ido descubriendo a lo largo de estos 20 años dedicado un poco a transmitir la idea de la educación a la interioridad. Les presento una primera definición, que fue la primera que yo tuve que elaborar hace ya muchos años para explicar a las familias
del colegio en qué consistía o qué era esto de la interioridad, pero que creo que tiene algunos matices que pueden ser, siguen siendo válidos. La interioridad es la apertura al mundo interior, al mundo profundo de la persona y la posibilidad del encuentro con la presencia de Dios de una forma positiva. Me detengo porque creo que es importante tomar conciencia de que digo la posibilidad del encuentro, no digo del encuentro, porque creo que en nuestra labor educativa y en nuestra idea de transmitir lo que es la educación en la interioridad, lo único que hacemos es poner todos aquellos ingredientes, poner todas aquellas condiciones necesarias que posibiliten el encuentro. Pero esa presencia de Dios no es algo que nosotros decidimos, sino que como bien aparece en el relato bíblico, pues Dios no aparece en el trueno, sino que muchas veces en el terremoto, sino en la brisa. Por lo tanto, nosotros planteamos toda una serie de condicionantes que la tradición nos dice o nos manifiesta que de esa manera es posible ese encuentro. Y si no se da ese encuentro, tampoco pasa nada, porque estamos tratando de llegar a cultivar ese mundo interior y de que los chavales, las personas tomen conciencia de que el mundo interior vale la pena trabajarlo y cultivarlo. Y también apostillo esta idea de forma positiva, porque es la idea del acompañamiento, ¿no? De cómo somos capaces de presentar a un Dios de forma positiva desde la acogida y desde la presencia. Y además digo que donde no hay juicios, sino invitaciones a vivir desde los valores universales que favorecen la convivencia humana, porque al trabajar la interioridad vamos a utilizar una serie de valores que son para todos, independientemente de la religión que profesen o de si son o no creyentes en Dios, y que por lo tanto ese mundo interior, de alguna forma vamos a intentar que aflorezcan todos esos valores, cultivándolos, porque eso es lo que va a hacer también cultivar la persona en su totalidad. Alguna otra definición nos habla, por ejemplo, de la idea de un espacio inexplorado. Creo que también hay que tener en cuenta esta tradición y esta idea de que el mundo interior es tan profundo que muchas veces tenemos la sensación de que nunca llegamos. Y este nunca llegar, de alguna forma, nos está hablando de la profundidad y de la riqueza de nuestro ser. Si me fuera otra definición, por ejemplo, la de Javier de la Universidad de la Mística, él habla de la interioridad como ese espacio que me pertenece a mí, exclusivamente, y que forma parte de mi ser, donde me encuentro con mis pensamientos, mis sentimientos, donde me descubro tal cual soy yo y donde se forjan las motivaciones de la vida, donde percibo incluso una voz que es más que mi propio yo, donde me encuentro en mi verdadera casa. Señalo esto de las motivaciones porque creo que el mundo interior nos conecta con aquello que realmente nos mueve en la vida y que a la hora de tomar decisiones, a la hora de decidir qué quiero estudiar, a qué quiero dedicar mi vida en el trabajo, cómo quiero formar mi vida sin pareja o en familia o consagrado, creo que es importante que esas decisiones tomen de alguna manera contacto con ese mundo profundo, porque desde ahí nuestra vida toma coherencia y también se hace como más sólida y al mismo tiempo es capaz de resistir las dificultades. Algo que también creo que es importante recalcar es que cuando hablamos de la interioridad, del mundo interior y sobre todo desde una interioridad cristiana, tenemos que hablar de ese descentramiento del ego, es decir, cómo la interioridad y el mundo interior nos lleva a salir de nosotros mismos, de tal manera que nos mueve a darnos y a ofrecernos a los demás para paliar sus necesidades. Esto, dicho de otra manera o en clave religioso, sería decir que la interioridad, cuando aparece desde el mundo cristiano, tiene que ver con esta idea de la misión o lo que es la salida en clave del reino de Dios, porque el mundo se transforma desde el propio interior y desde actitudes que vamos descubriendo y vamos cultivando en nuestro interior, nos debe de mover a esa implicación, como antes al principio hablaba, por ejemplo, como con Laudato Si, es decir, el mundo es la casa común y lo que pasa al mundo, a sus habitantes y al propio planeta es responsabilidad nuestra y por lo tanto la atención a los pobres, la atención solidaria,
la atención al necesitado, forma parte de esa interioridad cristiana, en la que yo descubro en mí esa necesidad y no solo es cultivar una interioridad de relajación y de bienestar personal. Creo que la interioridad vista desde este punto es un reto para la comunidad educativa. Pongo una imagen que para los que han estado en España, para los que no, y es famosa, era famosa por otras circunstancias, pero ahora porque salió en esta serie de Juego de Tronos, de San Juan de Castellugache, una ermita allá arriba, y al otro lado está el mar Cantábrico. Pues un recorrido por estas escaleras que es costoso, y yo lo pongo como imagen de una comunidad educativa que tiene trazado un itinerario de dónde sabe dónde quiere llegar, pero si se fijan en esas escaleras hay como unos ensanches que permiten que uno se pueda acercar como a contemplar, aunque en el fondo está descansando, y que otro que tenga más fuerzas pueda pasar por el lado y continuar subiendo esas escaleras. Creo que esto refleja esta idea de que en el mundo educativo muchas veces la interioridad no puede trabajarse de manera programática y todos a la vez, porque toca también al propio educador. Y por tanto, los educadores necesitan también su tiempo y su espacio para ir cultivándose y para ir acercándose a su mundo interior. Por eso no todos podemos ir al mismo ritmo, aunque sí todos estamos en esa senda y todos estamos en camino. Para entender un poquito la realidad de lo que es la persona, y antes les decía que me gustaría hablar de un modelo de persona, creo que la persona como realidad compleja, pero para entenderla podemos diferenciar como cuatro dimensiones fundamentales. La primera sería esta dimensión física en la que es nuestro cuerpo, es la parte que tenemos que alimentar, cuidar, porque si no la persona desaparece. Una dimensión psicológica con esta doble división en lo que es razón, inteligencia racional, razonamiento y por otro lado la parte más emocional que cada vez le estamos dando más importancia. Una dimensión social que tendría que ver con la alteridad, con la capacidad de reconocer al otro y con el sentido comunitario, no solo con esta idea gregaria, sino que va más allá de reconocer al otro y a la persona en toda su dignidad, independientemente de su apariencia, de todos estos condicionantes que a veces ponemos, y una dimensión espiritual que tiene que ver con el sentido de la vida y la trascendencia. Por lo tanto, a esta dimensión espiritual no hablamos de dimensión religiosa propiamente, sino esta dimensión espiritual es común a todos los seres humanos. La trascendencia tiene que ver con ir más allá de lo que me sucede, con aquello, de ir más allá de lo que me gusta o de lo que no me gusta, de este suceso dramático en mi vida que ha ocupado durante mucho tiempo mis emociones, mi mente, mi cuerpo, mis relaciones, y sin embargo soy capaz de trascender y llevarlo un poco más allá para ver algo más. El sentido de la vida tendría que ver con el poder mirar hacia atrás y ver todo aquello que me ha sucedido a lo largo de mi historia vital y ver que cuando he sido capaz de trascender aquella situación dramática o aquella situación que para mí era tan alegre y que me produjo tanto placer, puedo mirar con perspectiva todo aquello que me ha sucedido y poderme decir, ha valido la pena la vida. Y que además encuentro un sentido o encuentro un itinerario vital en todo lo que he hecho. ¿Podría haber caminado de una manera más recta? ¿Podría haber utilizado otros elementos? Sí, pero tal y como ha sido mi vida, todo esto le puedo dar un sentido y esto hace que mi vida a nivel profundo me evoque la satisfacción de querer seguir viviendo. Por lo tanto, la dimensión en este caso, lo que sería la religión, sería una forma de cultivar la espiritualidad. Es decir, todas las prácticas religiosas, la oración, todo aquello que desarrollamos desde las religiones, es una forma de cultivar esa dimensión espiritual del ser humano. Las personas que no pertenecen o no participan de una religión posiblemente tienen la oportunidad de desarrollar su espiritualidad a través del desarrollo de cultivar diferentes valores que un poco justifiquen o
acimenten lo que es el sentido de su propia vida, como puede ser la justicia, la solidaridad, etc. Por lo tanto, las religiones y las creencias serían como una forma de cultivar esta dimensión espiritual que es humana. Sin embargo, lo que nos encontramos actualmente lo que nos encontramos actualmente es justamente esto. Una persona en nuestra sociedad en la que cultiva el físico, cultiva la dimensión psicológica y social, pero olvida la dimensión espiritual y por lo tanto queda incompleta. Viéndolo de otra manera desarrollado, esas 4 dimensiones que en el fondo nos van a permitir concebir al ser humano en toda su globalidad para poder llegar a esa profundidad que queremos de alguna forma educar y ayudar a profundizar. Si nos pasamos a la parte más religiosa, antes justificaba un poquito de lo que era a nivel psicológico o de grandes pensadores. Para los que conocéis un poco a nivel religión cristiana, lo que os presento es una recreación de lo que sería el templo de Jerusalén en tiempos de Jesús, ¿no? La idea del templo como un lugar único, como un lugar sagrado, pero además un lugar que estaba dividido por patios, por espacios diferenciados para aquellos que eran propiamente judíos o los que no eran, los que eran hombres o eran mujeres, los que eran sacerdotes o el sumo sacerdote. Cada uno de esos grupos sociales y religiosos tenía acceso al templo o a determinadas partes del templo. La parte más profunda o la parte más interna del templo, que era el Sancta Sanctorum o el Devir, solo era accesible para el sumo sacerdote una vez al año. Esta idea del templo, de alguna forma, nos está recordando estas dimensiones de la persona, es decir, de este recorrido interno. Quizá lo pueden ver más claramente con otro ejemplo también muy nuestro, de mucha tradición, que es Santa Teresa de Jesús, ¿no? Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia y mística, describe en uno de sus libros de ese castillo interior, ¿no? Y lo habla de muchas moradas en las que como que hay que hacer un proceso de descubrimiento de cada una de ellas, ¿no? Como esas moradas, o entendamos esas habitaciones, ¿no? En las que uno tiene que entrar, ver lo que hay, poner orden, cerrar la puerta y acceder a una siguiente habitación. Hasta que poco a poco ese proceso interno de acercamiento cada vez más profundo le lleva a contactar a ese lugar secreto donde ya ni las palabras son necesarias. Santa Teresa hablaba de que incluso la oración pasaba a ser estar con aquel que me ama o con aquel que me está y me mira, ¿no? Por lo tanto, esta idea del templo anterior de Jerusalén y esta idea del castillo interior de Santa Teresa de Ávila nos está haciendo referencia a esa profundidad del ser humano y esta necesidad de ir abarcando poco a poco y cultivando esas partes interiores. Otro gran maestro de la interioridad fue San Agustín. Para los que no conocéis a San Agustín, pues fue un personaje digno de conocer por su historia, por su conversión tardía, por haberse dedicado a vivir la vida todo lo bien que supo, y sin embargo él manifiesta esta idea manifiesta aquella frase de tarde te amé, ¿no? San Agustín define la interioridad, al menos con sus palabras, dice que es el proceso de abrir canales de comunicación con el interior de uno mismo, para encontrarse allí con la humanidad entera y con la presencia misteriosa más íntima a mí que yo mismo. Por un lado, abrir canales de comunicación. Eso es la tarea de la educación en la interioridad, posibilitar esa comunicación con el interior de uno mismo. En segundo lugar, encontrarse allí con la humanidad entera. Antes les decía, la interioridad cristiana tiene que estar volcada también en el exterior, en esa causa de Jesús, en la causa de los pobres. Por lo tanto, no es yo entro en mi interior para estar bien, sino que entro en mi interior para encontrarme allí también con las necesidades de la gente. Y desde allí también encontraré esa presencia misteriosa a la que San Agustín tampoco llama a Dios, sino que esa presencia misteriosa más íntima a mí que yo mismo. De alguna manera refleja esa grandiosidad del misterio interior. Trabajar la educación en la interioridad desde San Agustín significa potenciar el interior,
significa educar en el silencio, en el asombro y en la admiración. Significa ayudar a despertar la autoconciencia. De alguna forma, lo que nos está invitando San Agustín es a la reflexión y a la decisión en libertad. Y nos sitúa sobre todo ante el gran misterio de descubrir el sentido sagrado de nuestra propia historia y de nuestra propia vida. Creo que desde el ámbito educativo actualmente hay como dos grandes retos, que antes les decía que para mí son muy sencillos, pero que son muy importantes para mí. Creo que hoy más que nunca, en clave pastoral, la educación en la interioridad tiene que ayudar a descubrir la riqueza de la profundidad humana. ¿Por qué? Porque cada vez más esa identidad digital, esa capacidad del ser humano de multiplicarse y de atención al exterior, está haciendo que también pierda valor. Y por lo tanto, recuperar esa riqueza y esa profundidad del ser humano va de alguna manera a ayudar también a encontrar un sentido en nuestra vida, a reconocer aquellos valores que son fundamentales y que no podemos perder como especie humana, ¿no? De alguna forma. Y por otro lado, creo que ha llegado el momento de ya no hacer de Dios un rito, sino hacer una presencia sentida, una experiencia interior que colma y que nos unifica. Creo que si miramos, o al menos desde mi experiencia en los ámbitos pastorales, creo que durante mucho tiempo hemos hablado de Dios y creo que ha llegado el momento de dejar de hablar de Dios para crear experiencias en las que se pueda sentir a Dios. Me parece que el mundo actual, hablar pierde bastante o no refleja todo lo que en el fondo quisiéramos transmitir y que los jóvenes, los niños necesitan sentir, necesitan experimentar. Igual que en la educación hemos también cambiado la forma educativa, también creo que en el mundo del acercamiento a la educación a la interioridad tenemos que pasar a dejar de utilizar las palabras para mostrar también esa experiencia, porque es lo que realmente va a cautivar. Por lo tanto, cuando trabajamos la interioridad, creo que estamos trabajando como muchas cosas, pero sobre todo tres: la inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y la conciencia corporal. Cómo el cuerpo, las emociones y el espíritu pueden aliarse y unificarse de alguna forma para crear una experiencia distinta y renovadora para el ser humano. Quiero también nombrar a Carmen Jalón, que en España es el trabajo de la integridad desde hace más de 25 años y con la que he trabajado muy estrechamente. Ella habla de esa interioridad, de hablar de profundidad, del espacio donde acogemos esas resonancias que nos llegan del mundo exterior, donde reflexionamos, sentimos, recordamos, trascendemos, saboreamos. Ella proponía como dos grandes formas o metodologías de trabajo del mundo de la educación de la interioridad y que un poquito os quiero manifestar, ¿no? Como propuesta pedagógica, nuestra forma de trabajar es trabajando desde esas cuatro dimensiones del ser humano que les estaba comentando. Y a la hora de trabajar con ellas para cultivar ese mundo interior, hay como dos grandes formas. Una de ellas sería intentar integrar todas estas dimensiones, es decir, que lo físico, lo intelectual, lo emocional, lo social y lo espiritual de alguna manera encajen en una misma experiencia. Es lo que hemos denominado metodológicamente las sesiones pastorales de interioridad, ¿no? Es decir, crear una, una dinámica que permita que el ser humano, en este caso los chavales, los niños, los profesores, quien sea, pueda contactar con todas sus dimensiones e integrarlas al mismo tiempo. Porque todos tenemos nuestras deficiencias, nuestros problemas y que a unas veces necesitamos integrar más nuestra parte emocional, otras veces necesitamos integrar nuestra parte más social de relación con los demás y en otras ocasiones la dimensión espiritual. No todo el mundo y todos estamos siempre igual y por lo tanto esta integración de las dimensiones ha de ayudar también a conectarnos en profundidad. Y por otro lado, tendríamos otro trabajo, otra metodología que tendría que ver con pasar de la cabeza al corazón, ¿no? Intentar aquietar esa loca de la casa que decía Santa Teresa, que era la cabeza, en el que hay todos una serie de pensamientos, para poder percibir otro movimiento interior
que nos ayude a unificar y a integrar todo nuestro ser. Por lo tanto, la propuesta pedagógica sería desde estos dos ámbitos. Por un lado, integrar todas las dimensiones y por el otro, ser capaces de pasar de la superficie al mundo interno. Hace unos años ya aparecía este informe promocionado por la UNESCO y era un informe que me parece que acertaba en pleno cuando se preguntaba cómo sería la educación del siglo XXI. Y este informe, que se tituló La educación encierra un tesoro, apuntaba ya a algo que para nosotros es fundamental, ¿no? Decía que lo que propone este documento es trascender la visión puramente instrumental de la educación, considerada como la vía necesaria para obtener resultados, y cambiarla para considerar la función que tiene en su globalidad. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque cuando educamos en la interioridad en la escuela, no estamos haciendo proselitismo, no estamos intentando transmitir la fe. Lo que estamos intentando es que abramos esta idea de que educar es mucho más amplio que el obtener un resultado concreto, una calificación o tener una persona que pueda escribir, que pueda contestar unas preguntas. Educar va mucho más allá y que tiene que ver con, sobre todo, el ser de la persona. Y este informe acaba diciendo que al final toda la educación tiene que llevar a la realización de la persona y toda ella debe aprender a ser. De alguna forma, dicho con otras palabras, es aquello del Papa Francisco de llegar a ser plenamente humanos. Por lo tanto, esta educación muchas veces está más preocupada por los contenidos y por las destrezas que por dar un sentido vital. Y justamente esto es lo que nos estamos encontrando con la cantidad de suicidios, de autolesiones que aparecen en el mundo juvenil, quizá porque lo que no hay es esta capacidad de poder ver el interior y poder dar un sentido a sus vidas. Por lo tanto, cómo ayudar a generar una educación del mundo interior es una labor nuestra y no hay que confundir el educar en el relax con el, yo digo, el yo mimé conmigo mismo, sino que la interioridad tiene que ser para darme vida a mí, pero también a los demás. ¿Cómo hacer esto en la escuela? Pues por un lado, eh, para mí es igual de equivalente. Por un lado es la intencionalidad, es decir, si yo quiero eh, educar la interioridad, ya estoy educando la interioridad porque estoy dándole un peso y le estoy dando una importancia. Y por el otro lado necesitaremos propuestas que son herramientas, que puede ser el trabajo con el silencio, puede ser la utilización de mandalas en todas sus versiones, puede ser hacer meditación, puede ser muchísimas cosas. Pero necesitamos las dos, la intencionalidad, el querer y las propuestas concretas. Dentro de esas propuestas concretas, por ejemplo, por señalar a alguien importante que también aquí en España está trabajando mucho en tema de educación emocional, pues es Pedro Lupi, ¿no? Que está trabajando con maestros, con profesores de religión, ha publicado muchísimos materiales en la editorial PPC y está intentando trabajar esta idea de que como el mundo emocional también es una forma de tocar y de profundizar en el mundo interior. Hay multitud de propuestas que pasan por la utilización de la música, como les decía, las expresiones plásticas, los momentos de quietud. Quizá es fundamental también en la formación del profesorado y una formación que ya no pasa solo por lo teórico, sino por lo experiencial. Yo estoy más que convencido y lo he visto en todos los proyectos que he acompañado con diversas congregaciones, cómo cambia muchísimo los educadores que son capaces de hacer algún tipo de experiencia y que pueden percibir la importancia de la educación en la interioridad, cómo eso provoca muchísima adhesión y muchísimas ganas de trabajar en en sus propias aulas. Cuando simplemente es algo que es teórico, en ocasiones lo que conlleva es que se pierda la viveza de este trabajo, ¿no? Y en cuanto a los materiales, pues simplemente nombrarles algunos de ellos. Educar en el silencio y en la interioridad, pues es un material para enseñar a meditar, para crear ese hábito en los chavales, en los niños, de acercamiento al interior mediante la meditación, una meditación guiada, acompañada con la respiración. Tenemos tres publicaciones, que es el proyecto Asómate, dedicado sobre todo a primaria, a la educación primaria. Es secuenciado en 8 sesiones por año, con lo cual permite hacer todo un proceso a nivel de grupo
y de acercamiento al mundo interior. Un material que es más bien formativo, con muchos ejemplos y que trata un poco en profundidad qué es la sesión pastoral de interioridad, cómo trabajarla, qué cosas son importantes. Trata, por ejemplo, también el mundo de las visualizaciones o las fantasías guiadas, también visto desde el mundo de la psicología y de la psicopatología, con las cosas que hay que tener pues, de cuidado, hay que ir con cuidado con estas metodologías. El cuento aplicado a las familias, por ejemplo, pues todo ello viene como un material formativo y con ejemplos. Kayama Vive, que también antes habían nombrado, pues es el intento de aportar un proceso de acercamiento al mundo interior para personas que quizás no son creyentes o han sido creyentes y que no son practicantes en la fe, y que por lo tanto necesitan como unas pautas, unas palabras diarias, unas palabras interiores que digo en el libro, y lo que hacen es guiar a la persona a crear momentos de silencio, de cultivar su mundo interior y que cada uno va a apuntar esa espiritualidad religiosa o no, según también sea su propia historia personal. Y por último, el tema de pérdidas cotidianas, por lo que antes había nombrado, ¿no? Cómo es fundamental en nuestra cultura volver a retomar lo que es la frustración, la incapacidad de vivir eternamente, el cómo todas esas pérdidas nos van conformando y también tienen que ver con nuestro proceso vital de búsqueda de sentido y cómo al fin y al cabo el aprender o resituar esas pérdidas nos va a ayudar también a resituar nuestra propia vida. Y por último, ya simplemente hablarles de lo que es mi convicción más profunda, ¿no? Y es que el trabajo en el mundo de la educación y en el mundo de educar en la interioridad es una apuesta no solo para el presente, en cuanto que yo puedo conseguir que unos chavales, unas personas mayores puedan tener un contacto con ese mundo interior, incluso relajarse o sentir que están mejor, sino que también tiene que ver con cómo orientan hacia el futuro, porque yo siempre digo, ojalá mis chavales dentro de 5, 10, 15, 20 años, cuando sufran una ruptura en su vida, cuando tengan un golpe en la vida, puedan recurrir a ese mundo interior que de alguna manera intentamos cultivar en el colegio, porque aquellos que sí que tienen esa referencia de que en su interior es algo importante y que pueden entrar en él, va a ser la referencia para poder salir a flote cuando la sociedad muchas veces los deje de lado. Y yo creo que si saboreas tu interioridad, no la abandonas, es muy importante la constancia y también el animarse mutuamente. Y se trata tanto de un proceso individual como comunitario. Y siempre digo que una mirada atrás puede reorientar y dar sentido a la propia historia de vida, sobre todo cuando hemos tenido experiencia de este mundo interno. Cuando soy capaz de volver ahí, quizá puedo releer mi historia, por muy dura que sea, y encontrar ese sentido. De alguna manera, este era lo que quería aportar, ¿no? Como el mundo interior no se trata solo de algo para el presente, sino que es algo para cultivar a lo largo de toda la vida y que en nuestras manos está quizá uno de los mayores regalos que podemos dar en el mundo de la educación y que ya no son los contenidos, que la inteligencia artificial pues nos lo va a poner cada vez más fácil, sino es todo aquello que no podemos ver, sino es con esa radiografía o con esa mirada del corazón que decía el Principito, el poder ver la realidad con esos ojos del corazón que van mucho más allá y que posiblemente el perfume es mucho más interesante que el envase.